Hola, antes de comenzar con nuestro programa de hoy, les quiero anunciar que hace unas semanas YouTube catalogó nuestro contenido de inapropiado y desmonetizó nuestro canal. Pero esto no nos va a detener. Vamos a seguir haciendo nuestro mayor esfuerzo por seguir trayéndoles las noticias más relevantes de manera objetiva y veraz. Les recomiendo que nos sigan también en otras plataformas que hallarán en la descripción para evadir la censura. Muchas gracias. Hola, bienvenidos a NTD Noticias. Soy Eduardo Zompa y estas son las noticias del día. El expresidente Donald Trump publicó este martes un contundente mensaje contra el líder republicano Mitch McConnell. La vicepresidenta Kamala Harris conversó con el presidente francés, una tarea que normalmente le corresponde al presidente Biden. La Casa Blanca se pronuncia tras el ataque con cohetes a las tropas estadounidenses en Irak. Y en Perú, 2 ministros renunciaron a sus cargos tras el escándalo de las vacunas chinas que se aplicaron en secreto. La vicepresidenta Kamala Harris ha realizado recientemente llamadas telefónicas oficiales a varios jefes de Estado. Es una tarea que normalmente realiza el presidente. La Casa Blanca informó que Harris habló con el presidente francés Emmanuel Macron por teléfono. Ambos hablaron sobre el fortalecimiento de los lazos entre Estados Unidos y Francia, la pandemia, el cambio climático y la democracia. No se mencionó al presidente Joe Biden. Harris también llamó al primer ministro canadiense Justin Trudeau a principios de este mes. Los vicepresidentes rara vez llaman a los jefes de Estado. El ex vicepresidente Mike Pence no compartió llamadas con Trudeau o Macron, pero sí visitó a algunos jefes de Estado en persona. Un contratista civil murió el lunes por la noche como consecuencia del ataque con cohetes contra las fuerzas estadounidenses en Irak. La Casa Blanca expresó ante todo su indignación por el mortal ataque. Estamos indignados por el ataque con cohetes de anoche en la región de Kurdistán iraquí, y el breve informe dice que el ataque mató a un contratista civil e hirió a varios miembros de la coalición, incluyendo a un miembro del servicio estadounidense y a varios contratistas estadounidenses. El ataque es el más mortal dirigido hacia las tropas estadounidenses en Irak en casi un año. Un grupo paramilitar chiita presuntamente alineado con el régimen iraní se declaró responsable del ataque. La tensión ha venido aumentando entre las fuerzas iraquíes respaldadas por Estados Unidos y las milicias apoyadas por Irán en la región. Ofrecemos nuestras condolencias al contratista fallecido y al pueblo iraquí que ha sufrido durante demasiado tiempo este tipo de violencia contra su soberanía. La secretaria de prensa dijo que Estados Unidos está trabajando con sus socios iraquíes para determinar la autoría precisa del ataque. Todavía no está claro qué acciones tomará la administración Biden en respuesta, pero la secretaria dijo que la diplomacia es una prioridad en esta administración. El expresidente Trump arremete contra el líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell. Trump dijo que los senadores republicanos no volverán a ganar si apoyan a McConnell. Trump dijo que McConnell le rogó su apoyo y que se arrepiente de habérselo dado. Además, el expresidente explicó que apoyará a los rivales de las primarias que abracen el movimiento MAGA y su política America First. El expresidente dijo que Estados Unidos quiere un liderazgo brillante, fuerte, reflexivo y compasivo, y señaló que su administración reconstruyó el ejército, se convirtió en un exportador neto de energía y construyó el muro. Pero ahora, bajo la administración Biden, dice que los ilegales están entrando a raudales, la independencia energética se perderá y los impuestos subirán. Millones de tejanos siguen sin electricidad desde que empezó la tormenta invernal récord. Muchos recurren a sus últimos recursos para salir adelante, mientras los expertos cuestionan las verdaderas razones detrás del apagón. Los habitantes de Texas luchan por mantenerse calientes. A falta de electricidad, ha sido casi imposible mantener el frío a raya. Más de 4 millones de personas se encontraban sin electricidad este martes. Las temperaturas permanecen muy por debajo del punto de congelación en todo el estado. Un video muestra cómo decenas de personas encendieron sus autos y se quedaron dentro de ellos para calentarse. Miren a estas personas. Algunos de ellos han estado en sus autos por más de 10 horas, porque está helado afuera. Esto es ridículo.
Se reportaron al menos 17 muertes relacionadas con la tormenta. Algunas de estas muertes fueron causadas por la exposición a temperaturas extremadamente bajas. Mientras que algunos expertos dicen que el apagón masivo en Texas muestra que la red es más vulnerable a medida que depende más de las energías renovables, otros expertos afirman que los apagones se debieron a que el gas, el carbón y la energía nuclear no pudieron satisfacer la elevada demanda. En 1999, el entonces gobernador George W. Bush ordenó el desarrollo de la generación de energía eléctrica renovable. Según los informes, se esperaba que entre el 10 y el 15% de los apagones se restablecieran a media tarde. Walmart cerró casi 400 tiendas en todo el país debido a las tormentas invernales desde Texas hasta Kentucky. El gigante minorista dice que es para mantener la seguridad de los clientes y asociados. En un momento dado, la cifra llegó a ser de 500 tiendas, pero el número está cambiando junto con las condiciones meteorológicas. Ahora la mayoría de los cierres se concentran en Texas y estados cercanos, y se prevé que otra tormenta pase por Texas, Oklahoma y Arkansas el miércoles. Si desea saber si su tienda local está cerrada, puede consultar el mapa interactivo de Walmart. Al menos 3 personas han muerto luego de que un tornado arrasara una localidad costera en Carolina del Norte. Mientras tanto, millones de personas en Texas permanecían a oscuras en la mañana del martes en medio de temperaturas bajo cero. El tornado también dejó al menos 10 personas heridas tras su paso, justo después de la medianoche del martes, por el sureste del condado de Brunswick. El tornado destruyó casas y derribó el cableado eléctrico, dejando a miles de personas sin electricidad, además de partir árboles por la mitad, según la prensa. El sheriff del condado de Brunswick dijo que las búsquedas de personas desaparecidas estaban en marcha y se incrementarán durante el día. Pidió a la gente que evitara la zona mientras los equipos trabajan para despejar las calles y buscar víctimas. Mientras tanto, casi 4 millones de hogares y negocios se quedaron sin energía eléctrica a primera hora de hoy martes en Texas, donde las temperaturas cayeron a un solo dígito durante la noche. El cofundador de Lincoln Project está envuelto en una serie de acusaciones de agresión sexual por parte de hombres jóvenes e incluso niños. A pesar de esto, dicen que seguirán produciendo contenido. Tenemos las últimas actualizaciones de la historia. Un segundo menor compareció para acusar de acoso sexual al cofundador de Lincoln Project, John Weaver. El autor Ryan Girdowski dio a conocer la noticia en The Ingram Angle en Fox News el lunes. The Lincoln Project tiene el propósito de derrotar a Trump y sus partidarios en Estados Unidos. Más de 20 hombres comparecieron en enero alegando que Weaver les ofreció apoyo profesional a cambio de tener relaciones sexuales. El New York Times informó que durante años él envió mensajes no solicitados y sexualmente provocativos a estos hombres a través de Internet. Presuntamente, Weaver también se puso en contacto con un niño de 14 años y cuando cumplió 18 comenzó a enviarle mensajes sexuales. Weaver se tomó una licencia médica del grupo el pasado mes de agosto y nunca regresó. Varios cofundadores como Steve Smith, Jennifer Horn, también renunciaron como consecuencia. The Lincoln Project dijo que Weaver los traicionó a todos. Sin embargo, Associated Press informó que los líderes de Lincoln Project sabían de al menos 10 casos específicos contra Weaver desde junio de 2020. Y el Nightings, un grupo de noticias sin fines de lucro y no partidista, informó que algunos de los fundadores conocían las acusaciones contra John Weaver desde marzo. Las finanzas del grupo también están bajo presión. Associated Press dice que recaudaron $90 millones, de los cuales más de 50 millones fueron a empresas controladas por los líderes del Lincoln Project. Ahora el botón de donación en su página está deshabilitado. Por otro lado, Wikipedia comenzó a clasificar la página de Lincoln Project como semiprotegida, lo que significa que la mayoría de los usuarios no pueden editar la página. Afirman que esto es para detener la irrupción o el vandalismo en la página. El grupo contrató a un bufete de abogados para investigar las acusaciones contra Weaver y la cultura de la empresa. A pesar del escándalo, el Lincoln Project está funcionando a plena capacidad y seguirá produciendo y distribuyendo contenido. ¿Tiene problemas para pagar su hipoteca? Bueno, el presidente Joe Biden acaba de ampliar la moratoria hipotecaria por otros 6 meses. Tenemos los detalles. El presidente Joe Biden amplió los programas de moratoria hipotecaria y de prohibición de las ejecuciones hipotecarias hasta el 20 de junio de este año. La medida pretende ayudar a los propietarios en dificultades a conservar sus viviendas durante la pandemia.
La Casa Blanca dijo que la pandemia desencadenó una crisis de asequibilidad a la vivienda. Un estudio reciente reveló que más de 10 millones de propietarios están atrasados en el pago de sus hipotecas. La medida amplía el plazo de inscripción para los prestatarios que quieran solicitar una indulgencia hipotecaria, que consiste en una pausa o reducción de los pagos de la hipoteca. Las personas que quieran solicitar una indulgencia hipotecaria podrán hacerlo hasta finales de junio. La acción de Biden también proporciona 6 meses adicionales de indulgencia en el pago de la hipoteca a los casi 3 millones de propietarios que entraron en el programa antes de junio del año pasado. La medida de Biden también amplía la moratoria de las ejecuciones hipotecarias hasta finales de junio. Originalmente estaba previsto que expire a finales de marzo. En total, las acciones cubrirán el 70% de las hipotecas existentes sobre viviendas unifamiliares. Sin embargo, la medida no aborda la difícil situación de los inquilinos. La actual prohibición de desalojar a los inquilinos vence el 31 de marzo. El sitio de redes sociales Parler vuelve a estar en línea. Su director general dice que el relanzamiento abraza una visión de la empresa sobre la libertad de expresión más firme y arraigada que nunca. El director general provisional de Parler, Mark Meckler, afirma que Parler ya no depende de las decisiones de los gigantes tecnológicos. Dice que la plataforma funciona con tecnología independiente. El sitio reanudó su servicio el 15 de febrero, poco más de un mes después de que Amazon expulsara la página web de sus servidores. Meckler aún no ha revelado en qué proveedor de servicios se aloja Parler. La plataforma solo está disponible para los usuarios existentes durante la primera semana del relanzamiento. Los nuevos usuarios podrán inscribirse la próxima semana. Meckler también habló sobre la misión de Parler como plataforma para la libertad de expresión y la privacidad de los datos. El ejecutivo dice que el discurso civil es bienvenido y que el nombre Parler se acerca a la palabra parley, que se refiere a personas en conflicto que se reúnen para hablar. Días después de que Twitter y Google bloquearon al expresidente Donald Trump, Parler fue eliminado de las tiendas de aplicaciones de Google y Apple. Poco después, Amazon rescindió su acuerdo de servicio de alojamiento. En ese momento, Parler presentó una demanda contra Amazon, argumentando que el gigante violó las leyes antimonopolio y se confabuló con otros gigantes tecnológicos para desplazar el sitio web. El caso aún no ha sido resuelto. Esperamos ver el retroceso de muchas políticas de la era Trump bajo la actual administración, pero un ex asesor de Mike Pompeo dice que la administración Trump transformó permanentemente la política hacia China. Miles Yu dijo a American Thought Leaders que la administración Trump transformó la forma en que los estadounidenses ven a China. Creo que sentamos las bases de una comprensión renovada de la intención, las capacidades y las posibilidades del Partido Comunista Chino. Conseguimos un argumento. Por ejemplo, no creo que nadie pueda mirar a China en 2021 de la misma manera en que la mirábamos en 2012 o 2015. Yu dice que hay dos conjuntos de entendimiento sobre China aquí en Occidente, y el Partido Comunista Chino, el PCC, quiere que adoptemos una de las dos. Yu cree que tenemos que mirar a ambos, y eso es lo que hizo la administración Trump. Por un lado, China es la gran muralla. China es un país de historia. China es un país de gente increíble, de pandas y excelente cocina. Ese aspecto cultural es muy importante. Y eso es lo que el Partido Comunista Chino quiere que el mundo conozca. Por otro lado, China es también una entidad marxista-leninista, gobernada por una entidad política marxista-leninista. Yu creció en la China comunista y llegó a Estados Unidos en 1985. Dice que la administración Trump transformó nuestra comprensión de China al diferenciar entre el pueblo chino y el PCC. China, el pueblo chino y el Partido Comunista Chino no se diferenciaban antes, hasta la administración Trump. Lo dejamos muy claro, así que creo que hay una dicotomía muy interesante aquí. Si bien siempre albergamos buenos deseos para que el pueblo chino tenga éxito, la China gobernada por el Partido Comunista nunca jamás consideró a Estados Unidos como el país amigo y libre por excelencia. En el futuro, Yu dice que cree que la política sobre China será una de las áreas con mayor grado de continuidad política. Espera que la administración Biden no vuelva al enfoque del compromiso por el compromiso. Steve Bannon tiene algunos planes inesperados sobre lo que cree que podría hacer Trump a continuación. El ex estratega y asesor de campaña de Trump compartió sus ideas con un grupo de republicanos de Boston.
Bannon anunció que cree que Trump debería presentarse como presidente de la Cámara de Representantes en 2022. Luego dijo a la multitud que lo aclamaba que Trump debería impugnar a Biden por haber robado las elecciones antes de postularse a la presidencia en 2024. Bannon hizo sus declaraciones ante los republicanos del Boston World 20 en su segundo desayuno anual del Día de Lincoln. Esto llega cuando algunos republicanos prominentes quieren alejar al partido del trumpismo. El representante de la Cámara de Representantes, Adam Kinzinger, está recaudando fondos para perseguir a los partidarios de Trump en las próximas primarias. Lindsey Graham dijo recientemente a Fox que el movimiento Trump está vivo y bien. Bannon dice que el mensaje MAGA liderado por Trump crecerá dentro del Partido Republicano. Cree que los demócratas comenzarán a subir a bordo cuando se den cuenta de lo radical que se ha vuelto su partido. Predice que los republicanos se llevarán decenas de escaños en las elecciones de mitad de mandato del 2022. El propio Trump dice que volverá de alguna forma. La oficina de la ex primera dama Melania Trump criticó a CNN por un reciente artículo. Ellos dijeron que la noticia muestra la obsesión enfermiza que tienen los medios de comunicación hacia ella. Bannon anunció que cree que Trump debería presentarse como presidente de la Cámara de Representantes en 2022. Luego dijo a la multitud que lo aclamaba que Trump debería impugnar a Biden por haber robado las elecciones antes de postularse a la presidencia en 2024. Bannon hizo sus declaraciones ante los republicanos del Boston World 20 en su segundo desayuno anual del Día de Lincoln. Esto llega cuando algunos republicanos prominentes quieren alejar al partido del trumpismo. El representante de la Cámara de Representantes, Adam Kinzinger, está recaudando fondos para perseguir a los partidarios de Trump en las próximas primarias. Lindsey Graham dijo recientemente a Fox que el movimiento Trump está vivo y bien. Bannon dice que el mensaje MAGA liderado por Trump crecerá dentro del Partido Republicano. Cree que los demócratas comenzarán a subir a bordo cuando se den cuenta de lo radical que se ha vuelto su partido. Predice que los republicanos se llevarán decenas de escaños en las elecciones de mitad de mandato del 2022. El propio Trump dice que volverá de alguna forma. En los últimos esfuerzos de Biden para recortar las políticas de inmigración de Trump, miles de inmigrantes que están esperando para ingresar a Estados Unidos ahora serán procesados para entrar. Biden está un paso más cerca de acabar el programa de protección al migrante de Trump o MPP. 25,000 migrantes que esperan en México la entrada legal a Estados Unidos serán procesados para ingresar a partir de esta semana. Este es probablemente el peor momento posible para permitir este tipo de afluencia. No solo los primeros 25,000, sino los siguientes 25,000. Y quién sabe cuántos vendrán después porque los estadounidenses todavía están luchando y los inmigrantes legales siguen luchando debido a la pandemia. Hay algunas restricciones. En la primera fase solo se procesará a quienes estén actualmente en el MPP, pero no está claro cómo o cuándo se tramitará la entrada de otros inmigrantes. El DHS dijo que los demás deben esperar nuevas instrucciones, quedando la pregunta sobre cómo manejará Biden los intentos de ingresar de manera ilegal en el futuro, una vez que el MPP sea completamente eliminado. Antes de que tuviéramos el programa MPP en marcha, la situación era esencialmente de captura y liberación. Eso llevó a una enorme crisis en la frontera donde tuvimos cientos de miles de personas que se presentaron en 2018 y 2019. Fue abrumador para aduanas, protección fronteriza y para la patrulla fronteriza. Las personas fueron liberadas sin que supiéramos realmente quiénes eran, a dónde iban, por qué venían. Y como resultado sabemos que las organizaciones criminales y las pandillas utilizan este caos en la frontera para conseguir sus reclutas en Estados Unidos. Bagon dice que una vez que el MPP se haya ido, espera otra crisis en la frontera en muy poco tiempo. El DHS dice que su nueva dirección no debe ser interpretada como una apertura para que la gente emigre irregularmente a los Estados Unidos. Y la secretaria de prensa de la Casa Blanca dijo a los inmigrantes que ahora no es el momento de venir porque la mayoría de los solicitantes de asilo serán rechazados. Sin embargo, Bagon advierte que los hechos hablan más que las palabras. Y el otro mensaje que emitió la administración Biden es que la aplicación de las leyes de inmigración en el interior fue prácticamente suspendida. Así que si llegas aquí ilegalmente o de otra manera, incluso sobre la base de una solicitud de asilo falsa o irresponsable, no te obligarán a irte.
Esto se debe a que las políticas de Biden que restringen al ICE solo les permite detener y deportar a los delincuentes graves, lo que significa que muchos inmigrantes ilegales son libres de permanecer en Estados Unidos, incluyendo los delincuentes sexuales, los condenados por delitos de drogas, fraude, asalto simple y otros. Así que, aunque el gobierno de Biden siga diciendo no vengan, sus políticas pueden haber aumentado el factor de atracción. Una iglesia de Maine quiere que la Suprema Corte de Estados Unidos tome medidas de emergencia. La iglesia pide al alto tribunal que anule las restricciones estatales a los lugares de culto, mientras su caso está en curso en los tribunales inferiores. El abogado de la Capilla del Calvario de Bangor afirma que las políticas de Maine tienen las restricciones más severas del país. Los defensores de la libertad religiosa dicen que las normas de la gobernadora Janet Mills discriminan los lugares de culto. La Corte Suprema dictaminó anteriormente a favor de reducir las restricciones en los estados que limitan fuertemente los servicios religiosos durante la pandemia. El juez Neil Gorsuch escribió para el tribunal: "No hay un mundo en el que la Constitución tolere edictos ejecutivos con códigos de colores que abran licorerías y tiendas de bicicletas, pero cierren iglesias, sinagogas y mezquitas". Pasamos a noticias internacionales con María Laura Claverí, quien nos tiene las noticias más importantes de Latinoamérica y el mundo. Gracias, Eduardo. Un ex recluso de Venezuela detalla su experiencia mientras estuvo preso. Los gobiernos democráticos y las organizaciones de derechos humanos han criticado durante mucho tiempo a Nicolás Maduro y a su dictadura socialista por los numerosos abusos cometidos. Poco después de que Carlos Marrón se enteró de que su padre no había regresado de su paseo nocturno, empezaron a recibir llamadas exigiendo dinero por el rescate. Los secuestradores querían negociar directamente con Marrón. El hombre se apresuró a tomar un vuelo de Miami a Venezuela con la esperanza de negociar con seguridad la liberación de su padre, pero las cosas no salieron como estaba previsto. En el aeropuerto, a las afueras de Caracas, los agentes de seguridad del estado detuvieron a Marrón. Sin ninguna explicación, lo llevaron rápidamente a su cuartel general. Marrón dijo que el interrogatorio comenzó en una celda del sótano. Los agentes le exigieron que confesara que operaba un sitio web que publicaba el tipo de cambio del bolívar venezolano por dólares estadounidenses, lo cual es considerado delito bajo el régimen socialista. Cuando Marrón lo negó, comenzaron las torturas, las palizas y el ahogamiento simulado. El maltrato fue solo el comienzo de lo que serían casi 2 años en la cárcel venezolana. Entonces, fueron dos interrogatorios fuertes realmente. Y entre interrogatorios te paran frente a una pared, como ellos le dicen, un plantón, y tienes que quedarte despierto a las 24 horas. Si te desvaneces o te acuestas, te despiertan o te paran a golpes. Marrón dijo que él hace años había comprado el dominio del sitio web dollarpro.com como una idea de negocio, pero que nunca lo desarrolló. Finalmente cedió el sitio web a un socio, quien empezó a publicar noticias e información financiera de Venezuela. El contenido incluía el tipo de cambio del país en el mercado negro, algo muy diferente a las cifras oficiales. Los críticos acusan a los allegados al gobierno de utilizar esta disparidad para obtener enormes beneficios en negocios corruptos. En 2010, un decreto declaró ilegal cualquier publicación que no sea el tipo de cambio oficial. El régimen venezolano acusó a Marrón de publicar información falsa y de lavado de dinero. Finalmente, Marrón se enteró de que su padre había sido secuestrado por el régimen para hacer que regrese al país. Marrón fue confinado a una celda estrecha con varios otros hombres. Los obligaban a defecar en botellas o bolsas de plástico que solo podían vaciar cada pocos días. Vivían con poca comida y bebían agua del grifo contaminada que les causaba enfermedades digestivas. Marrón dijo que perdió casi 70 libras. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU dice que la tortura y los asesinatos por parte de las fuerzas de seguridad son habituales en Venezuela. Marrón ha sido una víctima del sistema perverso que creó el régimen de Maduro para tratar de silenciar a sus críticos, y no solo a quienes los critican, sino también a quienes los incomodan publicando información que el régimen prefiere esconder. Los funcionarios venezolanos han rechazado las afirmaciones de la ONU. Las autoridades finalmente concedieron a Marrón la libertad condicional en enero de 2020. El hombre dijo que aún no está claro por qué los funcionarios lo dejaron salir de la cárcel. Pasando a Perú, varios miembros del gobierno renunciaron
luego que el gobierno peruano iniciara una investigación sobre algunos funcionarios que se aplicaron la vacuna china en secreto. Veamos los detalles. La canciller peruana Elizabeth Astete y el viceministro de Salud Pública Luis Suárez dieron a conocer sus renuncias, luego que la primera ministra Violeta Bermúdez exigiera saber quiénes se habían vacunado de forma irregular con la vacuna china Sinopharm. El presidente peruano Francisco Sagasti dijo en una entrevista en Cuarto Poder que el país andino ha visto el mal ejemplo de los gobernantes, refiriéndose al expresidente Martín Vizcarra, quien recientemente reveló que se vacunó con una dosis de cortesía de la vacuna china cuando aún era jefe de Estado. Me siento indignado y furioso por esta situación realmente que pone en peligro el enorme esfuerzo que vienen haciendo muchísimos peruanos que trabajan en la primera línea de... Vizcarra dijo que él y su esposa participaron como voluntarios en los ensayos de la vacuna china en Perú, pero la universidad que llevó a cabo los ensayos dijo que el expresidente no aparece en sus registros. La exministra de Salud Pilar Macetti renunció el viernes pasado luego que el Congreso la cuestionara sobre la vacunación del expresidente Vizcarra. Sin embargo, el mandatario Francisco Sagasti confirmó este lunes que la exfuncionaria se encontraba entre las 487 personas que se vacunaron en secreto. Sagasti anunció que el Ministerio de Salud iniciará una investigación sobre aquellos altos funcionarios que recibieron la vacuna antes de que se pusiera a disposición del público, quienes podrían haber tenido cierto poder para influir en la compra de las vacunas. Cerca de 200 toneladas de peces aparecieron muertos en las costas de Chile este fin de semana. Y este es solo uno de los más de 10 incidentes similares registrados en el país últimamente. Veamos el informe. Las autoridades chilenas reportaron un nuevo varamiento de toneladas de sardinas y anchovetas al sur del país este fin de semana. Las 190 toneladas de peces muertos cubrieron una longitud de 2.5 kilómetros del río Carampangue en la provincia de Arauco. El Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura de Chile dijo que esto podría ser consecuencia de un fenómeno llamado surgencia. Este evento sucede por alteraciones de temperatura en el mar que provoca niveles bajos de oxígeno en el mar. Se cree que podría haber sido causado por el fenómeno La Niña. La agencia calificó al evento como uno de los varamientos de mayor cantidad registrados en la zona. En lo que va del año se han producido más de una docena de varamientos en Chile. El último se registró el 2 de febrero en la región de Biobío. Funcionarios de Cernapesca iniciaron una investigación para determinar las causas y recomendaron no consumir estos peces, ya que aún se desconoce la causa de muerte. TikTok se enfrenta a múltiples quejas de grupos de consumidores en Europa. Un grupo alega que infringió las leyes de consumidores y que no protege a los niños. Le contamos la historia. El Grupo Europeo de Derechos de los Consumidores, BEUC, afirma que TikTok infringe los derechos de los consumidores a gran escala. La asociación presentó el martes una queja a los reguladores. BEUC dijo que hay varios problemas con TikTok, incluyendo sus términos de servicio. Los términos de TikTok dicen que puede redistribuir los videos de los usuarios sin pagar al creador del contenido. El grupo también afirma que TikTok establece su propio tipo de cambio de monedas virtuales, lo que podría dar lugar a malas prácticas. También alega que TikTok no protege a los niños de los contenidos nocivos ni de la publicidad oculta, y que su uso de los datos personales es engañoso. El grupo afirma que en pocos años TikTok se convirtió en una de las plataformas de redes sociales más populares de Europa, pero está defraudando a los usuarios al vulnerar sus derechos. Las organizaciones de consumidores de otros 15 países también pidieron a las autoridades nacionales que actúen. Un portavoz de TikTok dijo que se puso en contacto con la BEUC para hablar de sus preocupaciones y que siempre estaba dispuesta a mejorar. Un zoológico de Bélgica está celebrando el nacimiento de 2 pequeños puercoespines que nacieron con los pelos de punta. Echemos un vistazo. El zoológico de Planckendal dio la bienvenida el pasado 11 de febrero a 2 puercoespines recién nacidos. Aunque no se reveló el sexo de los recién llegados, el zoológico dijo en un comunicado que sus nombres comenzarán con una W, como todos sus animales nacidos en 2021. La cuidadora Jolien dijo que estaba sorprendida por el nacimiento de los pequeños puercoespines. Todo ha ido bien. La verdad es que es muy especial porque no esperábamos que hubiera bebés puercoespín, porque el padre, Loki, solo está aquí hace poco más de 3 meses y normalmente un embarazo dura 3 meses, es decir, 102 días. Así que fue una sorpresa.
Jolene explicó que las espinas de los puercoespines recién nacidos son blandas para facilitarle el parto a su madre, pero a las 6 semanas sus espinas suelen endurecerse como escudo de protección contra los depredadores. Estos pequeños son los primeros en nacer en el zoológico de Planckendal tras el emparejamiento exitoso de sus padres, Ezequiel y Loki. Y ahora pasamos con Julián Bertone, quien nos trae las noticias sobre China. Un grupo de internautas chinos planificó una forma inusual de celebrar el Año Nuevo Lunar la semana pasada. Decidieron realizar una transmisión en vivo en la víspera del Año Nuevo chino con contenido diseñado para burlarse del líder del Partido Comunista Chino, Xi Jinping. Sin embargo, funcionarios de seguridad pública pusieron fin al evento. 2 de los participantes desaparecieron y sus cuentas en las redes sociales chinas pasaron a ser controladas por la ciberpolicía estatal. Todos los videos relacionados con el tema subidos a YouTube fueron eliminados. El informe tiene lugar después de otro caso similar en el que un grupo de jóvenes fue detenido por revelar información sobre la hija de Xi Jinping en Internet. Las restricciones contra la pandemia se están relajando en algunas ciudades chinas con motivo del feriado por el Año Nuevo Lunar. Por ejemplo, los trenes en la ciudad de Sichuan, en la provincia de Hebei, vuelven a funcionar tras un mes de suspensión. Pero ese no es el caso del distrito de Gongchen de la ciudad, de donde proviene la mayoría de los casos del virus. Allí las autoridades continuaron sellando puertas de barrios y de edificios de departamentos durante las celebraciones, en un esfuerzo por evitar que la gente saliera de sus viviendas. Al mismo tiempo, el fin de semana comenzó la 14ª ronda de pruebas masivas para el virus en la zona. En cuanto al resto del país, en la provincia de Heilongjiang, las autoridades no reportan ningún nuevo caso del virus desde hace días. Pero algunos lugareños dicen que no están convencidos de que no los haya. Y un video filmado el viernes pasado y compartido en internet parece confirmar las sospechas. Muestra a trabajadores de prevención de la pandemia entrando en un edificio de departamentos en el distrito de Hulan de Harbin, la capital de la provincia de Heilongjiang. También se vio un vehículo de salud pública fuera del edificio. Según se informa, todos los residentes de esta unidad del edificio fueron llevados a centros de cuarentena. La prensa local china no cubrió el incidente. Estas fueron las noticias del día de hoy. Invitamos a toda nuestra audiencia a que se suscriban a nuestro nuevo canal de Rumble. Hallarán el enlace en la descripción de este vídeo. También los invitamos a suscribirse a nuestra lista de correo para así recibir nuestras novedades, en especial en caso de que debamos cambiar de plataforma. También hallarán el enlace en la descripción. Muchas gracias por acompañarnos, que tengan una feliz noche, nos vemos mañana.